Buenas tardes a todos, señor diputado, señor consejero. Bien, en primer lugar, quiero decirles que hemos llevado una propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización o el compromiso de un gasto en el presupuesto de 2015 de 193.000 euros para una actuación en el entorno, bueno, en el entorno no, sin entorno, permítanme que retire lo de entorno, las murallas meriníes, que tendrá, con toda probabilidad, además, continuidad en ejercicios siguientes como parte de la apuesta del Gobierno por el mantenimiento y la potenciación de nuestro patrimonio histórico, ¿no? Y, sin duda alguna, estas murallas forman parte de él y deben ser atendidas como se merecen. Al mismo tiempo, también se ha dado cuenta el Consejo de Gobierno y ahora, dentro de un rato, procederé a la firma con la entidad Bankia de la disposición de 15 millones de euros de póliza, no préstamo. Saben ustedes la diferencia, no hace falta que se la explique. Son los anticipos financieros que utilizamos frente a las obligaciones del Estado para poder mantener los servicios corrientes, ¿no? Los servicios que tiene que prestar esta Administración. Quiero decirles que pedimos 15 millones de euros al mercado financiero y ofrecieron 67. Como no más que nos hacen falta 15, evidentemente se lo vamos a contratar 15. ¿Y por qué con Bankia? Pues porque ha sido la entidad que ha ofrecido la mejor de las ofertas. Concretamente, el precio del dinero que nos ha ofrecido de estos 15 millones de euros es a un Euribor, que saben ustedes que el Euribor está en torno al 0,2 más un punto. Es decir, estaríamos hablando de 1,2 puntos aproximadamente los costes financieros. También ya he dirigido cartas, y así le he dado cuenta al Consejo de Gobierno, a las diferentes entidades financieras, para refinanciar el préstamo a largo plazo, que todos conocemos vulgarmente como el préstamo del ICO. Aunque realmente saben ustedes que es el préstamo para pago a proveedores, pero no sé por qué todos hemos decidido llamarle préstamo del ICO, y para que siga siendo una referencia le vamos a seguir llamando el ICO. Y las conversaciones que estoy teniendo con las entidades financieras, pues me sugieren que va a ser cubierta la totalidad. Esto va a suponer una bajada de 2 puntos de interés, que en este momento está en un 3,95. Saben ustedes que partíamos de un 5, bajamos ese préstamo al 3,95 y de esta manera podremos bajar 2 puntos más, dejándolo en el entorno del 2. Supondrá, por lo tanto, un ahorro en costes financieros muy importante para esta ciudad. Y me he traído unos datos no solamente para explicarles a los miembros del Consejo de Gobierno cómo estaba la situación financiera, sino también para comentarlo con ustedes. Quiero decirles que esto, que son matemáticas, que es economía financiera, siempre es lo más árido de la política, pero es que de esto depende absolutamente todo. Al final, todo es dinero, ¿verdad? Y sin esto no se puede hacer política social. Bien, miren ustedes, hablando de presupuesto consolidado, que saben ustedes que es el presupuesto de la ciudad, más si le sumamos los presupuestos de las sociedades y organismos autónomos, en el año 2014, en el capítulo tercero de gastos, que son intereses de la deuda, se van a pagar 11 millones de euros. En el año 2015, después de estas operaciones de refinanciación, se van a pagar 8. Es decir, va a haber un ahorro de 3 millones de euros en gastos financieros, que significa más dinero para la ciudad, más presupuesto, más liquidez para la ciudad y, por lo tanto, poder iniciar otro tipo de actuaciones, sean desde el punto de vista de la inversión, de la educación, de los gastos sociales o, en definitiva, de las prioridades que se marquen. Pero, además de que tendremos menos costes financieros, amortizaremos más capital también. En el año 2014 se van a acabar amortizando 26.724.000 euros de deuda consolidada, de deuda financiera, y en el año 2015 se van a pagar capital por 31.167.441 euros. Es decir, se va a amortizar 4,5 millones más de capital que en el ejercicio 2014. Por lo tanto, esos ahorros financieros que estamos teniendo con la refinanciación los vamos a destinar fundamentalmente a quitar deuda, como ustedes están viendo. Lo que va a permitir que los capítulos tercero y noveno de la ciudad, de gastos, intereses más principal, se vayan reduciendo de un modo considerable. Y al reducirse de un modo considerable significa que esta ciudad tendrá, si ya la tiene,
tendrá cada vez más holgura financiera. Cuando presente al Consejo de Gobierno los presupuestos para el año 2015, también habrá como anexo un cuadro financiero que llegará hasta el año 2020, en el que se podrá ver con absoluta claridad cuál va a ser la senda en este sentido, de la cual les acabo de poner el ejemplo del 14 y el 15, que ya es bastante significativa. Por otra parte, también hemos dado cuenta del estado de elaboración del presupuesto al Consejo de Gobierno. El presupuesto, desde el punto de vista de las grandes cifras, ya está elaborado. Le hemos remitido, o le vamos a remitir entre el día de hoy y el lunes a todas las consejerías una documentación donde se fija el techo de gasto para cada una de ellas, con el fin de que ya definitivamente elijan sus prioridades. Y en este sentido, pues espero que en cuestión de 15 días estemos en condiciones de llevar al Consejo de Gobierno el presupuesto de la ciudad, que además contendrá todas las prioridades, lógicamente, que tiene el Gobierno y que ha fijado su presidente. En él, además de estar recogidos estos ahorros de costes financieros más la amortización de capital, también están recogidos las prioridades en materia de servicios públicos esenciales que el presidente está fijando de acuerdo con las diferentes asociaciones de vecinos, desde el punto de vista del mantenimiento y mejora de lo que son elementos urbanos, de lo que son jardines, pistas polideportivas en barriadas, alumbrado público, limpieza. En fin, todas estas prioridades evidentemente van a quedar consolidadas y reflejadas en el presupuesto de la ciudad, así como el mantenimiento de las políticas de empleo, de educación y de servicios sociales. Pero vamos a hacer un énfasis especial, yo creo, en este presupuesto en materia de servicios básicos, de consolidación, mejora y eficiencia de los mismos, porque en buena medida estas son las cuestiones que están planteando al presidente las asociaciones de vecinos y, por lo tanto, es decir, nuestros interlocutores son los propios ciudadanos. No estamos haciendo una elucubración sobre un escenario teórico, sino sobre el terreno. Y estas han sido las grandes cuestiones que hemos tratado en el Consejo de Gobierno y a partir de ahí pues yo estoy encantado de contestarles alguna duda, alguna pregunta que tengan. Bueno, he dicho consejería por consejería, pues tampoco me lo he traído distribuido, ¿verdad? Pero en definitiva está en torno a los 230 millones de euros, pero digo en torno. Pero consejería por consejería lo que hemos hecho, mire, es decir, he dicho en torno, no sé exactamente la cifra en este momento, pero lo que hemos hecho es, hemos sacado del gasto de cada consejería aquellos grandes gastos que ya están establecidos y, por lo tanto, sobre los que no existe margen de maniobra, y los hemos incorporado a un compartimento llamado Consejería de Hacienda, aunque luego se los devolvamos a su sitio, para exclusivamente decir, en tu margen de maniobra, a cada consejero tienes este techo de gasto y a partir de ahí establece tú las prioridades. Es decir, porque esto es así. Nosotros desde Hacienda no le queremos tampoco establecer las prioridades a ningún consejero, pero sí tenemos que hacer, como hacen todas las administraciones, fijar un límite de gasto, porque saben ustedes que los recursos son escasos y susceptibles de usos alternativos. En todo caso, será al final el Consejo de Gobierno el que apruebe la elaboración del presupuesto una vez puestas de acuerdo las diferentes áreas, ¿no? Pero ya les he dicho cuáles van a ser las grandes líneas que el presidente está fijando, ¿no? Y que tienen mucho que ver con la interlocución social que se está manteniendo con las diferentes asociaciones de vecinos. ¿Qué condiciones tiene la póliza que se va a fijar con Ya lo he dicho, 1% más el Euribor, es decir, un 1,2 aproximadamente de costes financieros. Es una póliza que saben ustedes que se cancela automáticamente, que se recibe la obligación del Estado. Es decir, mire, un ejemplo, otra cosa que no les he comentado, pero que me he traído también un cuadro, ¿no? La disposición en el año 2014, esto puede ser también de su interés, en enero había dispuestos 18 millones, en enero de 2014, y sin embargo en septiembre 11 millones. La senda ha sido esa, de tal manera que la media de disposición de póliza ha sido de 12 millones. ¿Cómo se va cancelando la póliza? Pues mire usted, cuando yo reciba, por ejemplo, los 4 millones del convenio para financiar la desaladora, pues irá a cancelar parte de esta póliza. Cuando reciba la compensación del IPSI, pues irá a la parte mensual, que saben ustedes que ahora se está pagando
en 12avas partes, pues irá a cancelar parte de esta póliza. Hay veces, ha habido meses, por ejemplo, en que solamente en el mes de julio solamente había 1.700.000 dispuestos, porque pues no hacía falta más, ¿no? Porque estaban llegando transferencias corrientes del Estado. Entonces, saben ustedes que muchas, en este momento posiblemente el Estado nos deba 40 millones de euros, pero no porque no nos los quiera pagar, sino saben ustedes que se pagan año vencido. Es decir, por ejemplo, el convenio del agua, los 4 millones, se suele recibir a final de ejercicio porque, lógicamente, el interventor no puede hacer un informe de cuántos han sido los costes del agua el 1 de enero, tendrá que ser a final de año. La compensación del ISI, saben ustedes que se hace con la liquidación del ejercicio siguiente. Por lo tanto, para eso se piden las pólizas, pero les estoy diciendo que la media de disposición ha sido 12 millones. En este momento, por prudencia financiera, vamos a firmar una operación de 15 millones, pero eso no quiere decir que se vayan a utilizar los 15 millones. Quiere decir que eso está ahí, ¿no? Por cierto, además, la comisión no tiene comisiones la póliza, ni de apertura, ni de no utilización, ni de nada. Simplemente el coste financiero es el que yo les he dicho. También es, en fin, es una prueba, aunque yo no sé si este discurso convence a alguien o no, pero yo lo voy a seguir dando. Esto es una prueba evidente de que quien conoce nuestras cuentas, y como las entidades financieras nadie, pues acuden como mercado financiero ante una petición de la ciudad. Cuando uno pide 15 y le ofrecen 67, significa algo, ¿no? Significa que la solvencia financiera está absolutamente acreditada, ¿no? Saben ustedes, y esto se lo puede corroborar mucho mejor el consejero Márquez y además diputado en las Cortes Generales, que hay muchas comunidades autónomas que no tienen acceso a la línea financiera, que las entidades financieras no les dan crédito, porque están catalogadas, pues, sus cuentas, pues eso que se llama bono basura, ¿no? O cosas así, ¿no? Bueno, pues este no es el caso de la ciudad de Ceuta. Nosotros no emitimos deuda. Decía muy bien hoy en el Consejo de Gobierno Paco Márquez. No emitimos deuda, pero esta es nuestra emisión de deuda. Esta es. Y por lo tanto, a nuestra emisión de deuda acuden los mercados, y bueno, de una manera absolutamente satisfactoria, ¿no? Y tenemos que aprovechar este momento para ir rebajando, este momento de expansión financiera, para ir rebajando nuestros costes financieros y nuestra deuda. Yo creo que este es el momento adecuado. Siempre les he explicado a ustedes que creo que los momentos de expansión hay que aprovecharlos y los momentos de restricción hay que soportarlos. Bueno, pues este es un momento en el que el crédito, evidentemente no a todo el mundo, pero el crédito está empezando a aflorar y, por lo tanto, esta Administración tiene una buena oportunidad para mejorar sus condiciones económico-financieras. Y eso será bueno para todos los ceutíes. Con esto el Ayuntamiento no se ahorra dinero, se lo ahorran todos los ceutíes y a ellos va dirigida el ahorro. Después del viaje que hizo el presidente el pasado lunes en Madrid, tanto con la secretaria de Estado de Empleo como con la ministra de Medio Ambiente, ha habido crítica por parte de los dos partidos de la oposición, hablando del electoralismo, del dinero del PIB que aparece que no estaba. ¿Tiene algo que decir el portavoz del Gobierno a esas críticas? Pues, hombre, que estaría bueno que no las hicieran, ¿no? Quiero decirle, pero claro, el presidente es una persona muy persistente, muy perseverante y muy consistente. Es verdad que hay una inversión en el Príncipe anunciada, yo creo que desde la época de Felipe González. Pero, desde luego, quien ha dejado al Príncipe sin la inversión tiene nombres y apellidos. Nosotros no la vamos a dejar sin ejecutar esa inversión, que estaba cifrada en un proyecto que había hecho Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 18 millones de euros, que yo, siendo director de Acensa, he discutido con los responsables de Confederación del Gobierno que presidía el señor Rodríguez Zapatero, y que siempre me decían que sí. Y yo venía a Ceuta, todo encantado, y les contaba a ustedes, lo vamos a hacer. Y resulta que al final no se hacía. Y se fueron y no pusieron ni un euro en el presupuesto general del Estado. Vayan ustedes al presupuesto general del Estado y verán que este año hay 3 millones de euros en lo que se llama Plan Crece, precisamente para eso, en el del Estado. Pero es que nosotros tenemos en el FEDER, dedicado a regeneración de zonas urbanas, cerca de 15 millones de euros. Digo este año en el presupuesto general del Estado, porque en total la actuación, si la han visto, tiene 9,5 millones de euros. Si suman ustedes las dos actuaciones, pasamos con creces los 18 millones de euros que había prometido Carracao a los ceutíes y que se quedaron en ser asesor del Senado. Ya está. En eso se quedaron. Hasta ahí llegó. ¿La financiación del ICO incluye más plazo? Es decir, No, nos estamos acogiendo a un Real Decreto. Es decir, yo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera que estuve, junto con mi compañero de Melilla, bueno, y junto con el resto de consejeros de comunidades autónomas, pero digo que junto con mi compañero de Melilla lo van a entender por qué. El ministro, el presidente del Consejo, el ministro de Hacienda, nos explicó a los miembros del Consejo que el Gobierno había hecho gestiones y que, por lo tanto, se iba a modificar la ley del FLAC, que es el fondo que tienen las comunidades autónomas
pues parecido al fondo de pago a proveedores, para rebajar los tipos de interés a un 1%. Claro, había comunidades autónomas que no se habían acogido al FLA y protestaron un poco, ¿no? Porque estaban pagando tipos de interés más altos. Y nosotros no podíamos acogernos al FLA porque la ley del FLA solo es para comunidades autónomas, pero sí nos acogimos al plan de pago a proveedores. Y claro, ese plan de pago a proveedores empezó con un 5% de costes financieros, lo avalaba el ICO, pero realmente los préstamos los daban entidades financieras privadas. Ahora, eso sí, estaba avalado por el Instituto de Crédito Oficial. Y luego después, al habernos acogido a la serie de propuestas que hizo el propio Ministerio, se bajó a un 3,95, cerca del 4%. Bajamos un punto y un poquito, ¿no? Pero estaba muy lejos de ese 1% que ahora les ofrecía el Ministerio a las comunidades autónomas que se habían acogido al FLA. Y Ceuta y Melilla dijeron, bueno, nos parece muy bien que se ahorren costes financieros, por ejemplo, que a Cataluña le suponían un ahorro de 1.200 millones de euros. Nos parece muy bien, pero, ¿y de lo mío qué? Y entonces, bueno, el Gobierno, el ministro, se comprometió a hacer gestiones y, de hecho, se hizo un Real Decreto que nos autorizaba a promover una refinanciación con las entidades financieras siempre y cuando cumpliéramos dos condiciones. Una, que no alargase por los plazos, y otra, evidentemente, que sirviera para el instrumento para lo que es, para pago a proveedores, ¿verdad? Eso, como ya se hizo el pago, ahora lo que estamos renegociando son las condiciones financieras. Solamente tenemos que recibir autorización del Ministerio de Hacienda una vez renegociado el préstamo, pero como va a cumplir las condiciones que dice el Real Decreto, yo espero que el Ministerio de Hacienda, al que le agradecemos que exista ese Real Decreto, y le agradecemos las gestiones que estamos seguros que ha hecho con las entidades financieras para que acudan a ayudar a las administraciones territoriales, tendrá satisfacción de saber que hemos hecho una buena gestión, porque al final esto es ahorro, y lo que es ahorro para todos los españoles. Hoy acababa el plazo de presentación de ofertas para contratos públicos expresos. No tengo esa información, pero deseo fervientemente que sí. Sabe usted el empeño que yo he puesto en esto, y el que ha puesto el Gobierno de Ceuta, pero sabe ustedes que el empeño que he puesto, y por lo tanto espero que no haya sido en balde, porque claro, si ya el mercado no responde a esta oferta, pues ya la verdad es que se nos complican mucho las cosas. Pero en todo caso yo espero que sí, que haya por lo menos alguna naviera que acuda, porque creo que eso es bueno para los ceutíes, y además creo que ha habido un esfuerzo también por parte del Ministerio de Fomento en incrementar la ayuda o la subvención prevista con el contrato, y bueno, y en las contrapartidas que tienen que poner las navieras, pues también ha habido una aproximación, ¿verdad?, que supone ventajas para Ceuta, pero también es verdad que supone poner en el mercado las cosas y que no pase como pasó la otra vez. Espero, deseo. Esto mismo se lo preguntaron ustedes ayer al presidente de la ciudad, por lo menos alguno de ustedes, porque yo lo he visto en los medios de comunicación, ¿no? Yo tengo una respuesta positiva de Trace, pero ahora tengo que hacer papeles, ¿vale? Bien, pues muchísimas gracias a todos.